En esta mañana vamos al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, en el versículo 20 y 21. Hay una parábola muy breve sobre la levadura. Lucas 13, 20 y 21. Esta parábola solo la registra Mateo y Lucas. Son los únicos dos evangelios que hablan de esto. De este tema Cristo habla en otras oportunidades. Pero esta parábola solo la menciona Lucas y Mateo. Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Y volvió a decirle: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y el 21. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Nosotros no usamos mucho la expresión el fermento, la levadura, ¿verdad? Porque ya compramos hecho las cosas. Pero pensemos en el momento que Cristo enseña esta verdad, era algo muy práctico en cada casa. Y aquí Cristo toma ese ejemplo de la levadura, del fermento por medio de la levadura, para hablar acerca de una verdad del reino de Dios. Y parece raro. Nosotros a veces cuando hablamos de levadura o cuando nos referimos de levadura en la Biblia pensamos que solo es las cosas malas, negativas que afectan a la iglesia. Pero vean bien que está hablando aquí Jesús, que ese fenómeno se da en medio del reino. No es solamente fuera, no es ocasionalmente en medio del reino. En el Antiguo Testamento se consideraba como un símbolo de la presencia del mal o de la impureza. Cuando en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, está hablando de levadura, ¿verdad? Que fermenta, que leuda toda la masa, está hablando de la impureza y está hablando de la presencia del mal. De tal manera que había actos que eran muy impúdicos y la persona podía ser desalojada de la tienda o del medio donde vivía y aún llegar a la muerte por actos impuros. Y ahí se usa mucho el ejemplo de la levadura. Se fermenta y hay 3 cosas. La levadura fermenta, se desintegra y corrompe e inunde, leuda toda la masa. Y saben que es un pequeño trozo de levadura que puede leudar una variada cantidad de kilos de harina, ¿verdad? Fermentar todo eso. O sea, algo tan chiquito se expande, se extiende tanto. En el Nuevo Testamento cambia el significado de levadura y está hablando de falsa enseñanza o de doctrinas malvadas, doctrinas perversas. Una cosa es la ignorancia del conocimiento, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, y otro es aceptar, negociar, transar con conceptos que me benefician, que me gratifican a mí. Y hermanos, la falsa enseñanza, para que sea falsa enseñanza, tienes que haber conocido en algún momento la verdad. Pero como esa falsa enseñanza te cautiva el corazón, te domina la mente, te gratifica en lo más mínimo, vos negociás, dejás la verdad eterna y transás por esa media verdad o falsa verdad de ahora. Y así que en el Nuevo Testamento es la malvada enseñanza de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. De los que más se habla en el Nuevo Testamento son de los fariseos, pero mirá que abundaban también saduceos, que eran falsos maestros, y los herodianos. Y ahí es cuando se usa la levadura como ejemplo de falsa enseñanza o doctrina malvada. Pablo considera a la levadura, cuando en sus epístolas Pablo habla de la levadura, habla de la malicia y la maldad representada en la falta de sinceridad y verdad. Cuando Pablo habla
de la levadura, por ejemplo, pone un ejemplo en la iglesia, que alguien puede corromper con malos comentarios la comunión de la iglesia. Esos comentarios negativos, esas obras de maldad, está hablando de levadura. No es que en la lengua tenés levadura, no. Es lo que expresamos con la lengua en medio de la comunidad de los hermanos, dañamos, tropezamos. Ahora, Santiago, cuando habla, diríamos, de la contaminación, del fermento, de hacer daño a otra persona, está hablando de un órgano, capítulo 3 de Santiago, que es la lengua. Y Santiago ya tiene otra visión más grande. Con la lengua vos podés inflamar la rueda de la creación, destruir las cosas creadas. Piensen, hermanos, en algo muy simple. ¿Cuántas veces con una lengua se ha destrozado un matrimonio? Entonces, lo creado por Dios no es que el diablo vino y lo sacudió y le quitó, no, no, no. Es la lengua, fue usada como algo contaminante, laudante, que afectó y destruye lo creado por Dios. Los ejemplos de Pablo, el asunto de la contaminación en los comentarios, en el caudillismo dentro de la iglesia, en la preferencia, no sé, en tantas otras cosas. Entonces, la temática de la levadura, del fermento, tiene mucho que ver. En este momento, esta parábola que Cristo enseña abarca algunas cosas. Primeramente, indica la maldad y la doctrina falsa. Esas son dos cosas que recalca aquí. Pero luego también podemos interpretar en la parábola de la levadura que la injusticia, el ser injusto, no el ser perfecto. Estamos hablando equitativo, justo, ¿verdad? Una persona que trabaja con total equidad. Bueno, eso es lo que la Biblia aprueba, el justo. Y aquí dice que la falta de esa justicia, de ese hombre, de esa mujer equitativa, justa, piadosa, entonces es cuando entra la levadura o el fermento a contaminar la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos de esto, de la maldad, de la falsa doctrina y de la injusticia? Esto impide que el reino de Dios se establezca en plenitud en la tierra. Todos somos imperfectos. Todos en algún momento hemos cometido injusticia. Todos en algún momento hemos actuado con cierta maldad preconcebida. Pero no es, hermano, si yo actúo. El asunto es, yo actúo pero me arrepiento. Y soy libre en el nombre de Jesús. Pero no solo arrepiento, soy libre de eso. Y ya después el Señor va cambiando. Pero lo que detiene el reino de Dios establecerse en la tierra es injusticia, es la falsa doctrina y es la maldad. Ahora, vean bien que en esta parábola encontramos que la levadura de maldad se dispersa por todas partes en la obra de Dios. Nosotros a veces pensamos, o en nuestra fantasía creemos, que venimos del mundo lleno de maldad y ahora entramos a la iglesia y ya somos casi perfectos. No, no, estamos en un proceso. Dios está tratando con nosotros. Vean bien que la iglesia, el significado de iglesia, es un grupo de personas que ha sido llamada de la maldad del mundo a vivir ¿en qué? En obediencia, en el temor de Dios. O sea, nosotros los que estamos aquí sentados, de repente tú tienes una visión que hay una aureola sobre algunos que son tan buenos, tan preciosos, tan casi perfectos. No, todavía te decimos, Dios está tratando con cada uno de nosotros. No hemos llegado a la perfección. Porque si no nos vamos para allá arriba. O sea, Dios está tratando con nosotros. Pero cuando estamos hablando de la maldad diseminada en el mundo, es que nuestra vida es cambiada, es transformada. Y aquí la famosa teología de la santidad. En el momento que yo en el altar me arrepiento y acepto a Cristo, soy declarado santo. La santidad instantánea. En ese momento Dios me salvó, me perdonó mis pecados
Y si me pasa algo, perdón, voy a la presencia de Dios porque Dios me ve santo, porque me ve a través de Cristo. Pero a la vez, la vida continúa, yo fui salvo, y vivo una semana, vivo un mes, vivo un año. La santidad es progresiva. La santidad, la obediencia a Dios tiene que dominar mi vida y hay cosas que yo tengo que ir dejando. Hay cosas que yo tengo que ir abandonando. Y vean bien que a veces tenemos tantos conflictos, y no es que son del diablo, no es que nos han pasado cosas atrás, cosas que no hemos resuelto, que no nos hemos detenido. ¿Por qué? Porque no hemos permitido al Espíritu Santo traer convicción a nuestro corazón. La santidad de Dios no se ha perfeccionado. Yo creo que ya estoy aquí en la iglesia y soy casi perfecto. Yo no robo, yo no mato a nadie, yo le doy todo a aquel que viene a mi puerta a pedirme, le doy. Yo no me meto con nadie, no visito a los vecinos, no voy a tomar mate a ningún lado. Aquí, este es mi mundo, estoy contento. Pero aún todo eso no es suficiente, porque la santidad no es aislamiento. La santidad es convicción en el alma y obediencia a las ordenanzas y mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de los santos en la Edad Media? Se refugiaban en monasterios, en conventos, pero sin embargo se dieron cuenta allí que los pensamientos no lo podían dominar. Entonces encontramos, hermanos, que la obediencia a Dios es un asunto muy importante y es lo que tenemos que no dejarnos infestar. En primer lugar, yo quisiera citarte, ¿qué cosas pueden afectarnos hoy día? Por ejemplo, el modernismo. No es que tenemos que decir el mundo y aquí, porque a veces nosotros usamos unas expresiones que asustan a la gente. Yo no soy de este mundo, yo no pertenezco al mundo, yo no estoy en el mundo. Y a veces la gente dice, ¿dónde estás? ¿No? Pero claro, para nosotros tiene significado, no somos de este mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué queremos decir? Que el Señor nos ha separado, nos ha llamado, pero la gente no entiende esa terminología. Ahora, hemos intentado tanto conquistar, abrir las puertas, que la gente entre, ¿verdad?, del mundo a la iglesia, sin pasar por la experiencia de la conversión, que la gente se quedó aquí dentro y comenzó a incluir sus modalidades, sus visiones, sus modelos de vida. Y hermanos, estamos perdiendo los valores bíblicos. Por ejemplo, en la alabanza, es lindo cantar al Señor y alabarle. Pero hermanos, no solamente focalicemos en lo que se nos ministra, que es importante, o en todo lo que dice la canción, sino lo que ministra en nuestro corazón a la presencia de Dios. Entonces, toda esa situación de modernismo. Por otro lado, el liberalismo. Hermano, la iglesia creciente metropolitana es la iglesia de la diversidad. Y nosotros pensamos aquí, somos 4 gatos locos en Montevideo y una bruta congregación, enorme congregación. ¿Por qué? Porque no hay una modalidad bíblica con relación al estilo de vida. Todos son aceptados. Si vos te sentís bien, si vos te sentís cómodo, vení acá contentos, felices, todos somos hermanos en Cristo. Sí, es verdad, cuando somos comprados por la sangre de Jesús. Pero ¿qué muestra en mi vida que yo fui comprado con la sangre de Jesús? La transformación. Entonces, esta levadura está contaminando el modernismo, el liberalismo, ¿verdad? La famosa teología de la liberación, que ahora ya perdió vigencia, hoy hay otras teologías más modernas, pero estoy pensando en la teología de la liberación. Ahora, hay un momento cuando Jesús está en el ministerio y están allí los saduceos y tienen una ocasión de hacerlo caer a Jesús en una trampa, en una pregunta, y le dicen los saduceos, Señor, nosotros tenemos un gran interrogante en nuestra alma. Una mujer que le llamaban la viuda alegre, en la tierra tuvo 7 maridos. Corajudo el 7º que se casó, ¿no? Se casó el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. En la resurrección, dinos porque nos carcome este interrogante, ¿de quién va a ser esposa?
si los 7 ya partieron a la eternidad. Y Jesús, hermano, no le sigue el hilo de su conversación, sino lo confronta con una verdad. Dice, qué ignorantes que son. No dice esta palabra, pero qué desconocedores de la verdad que son. En el cielo no habrá ni se dará en casamiento. Ahora, ¿por qué decimos esas atrocidades a veces interpretativas de cosas que no sabemos manejar aquí en la tierra? Y Jesús señala 2 cosas. Erráis las Escrituras y el poder de Dios. Hay un desconocimiento de las Escrituras y el poder de Dios. Hermano, no tenemos en esta mentalidad permitir que esa levadura de la interpretación personal o de lo que a mí me gusta o lo que se acomoda a mi vida, llevarlo a la Escritura. El conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Y el poder de Dios debe ser algo candente en nuestra mente para discernir la contaminación de la levadura. La inmoralidad y la mundanalidad dentro de la iglesia. Mundano, hermano, a veces pensamos que es cosas exteriores. Y los que tienen años en el Señor, ¿se acuerdan cuánto pensamiento pasaban por nuestra mente con relación a las cosas externas? El pelo, la vestimenta, no sé, los adornos, las palabras, las poses, tantas cosas. Mundo. Pero hermano, ahora nos damos cuenta que el mundo no es esto, que hay un mundo dentro del corazón que es peor. ¿Qué pasa con la persona ambiciosa, que atropella, que no respeta nada? ¿Qué pasa con la persona que es desnaturalizada, que no tiene afecto? ¿Qué pasa con la persona que tiene una cantidad de situaciones conflictivas y por cualquier situación confronta a los demás? Ahora, vean bien que cuando esta mundanalidad se manifiesta, afecta a la iglesia de Corintio tenía una cantidad de problemas. En 1 Corintios 5 está hablando de la iglesia que tenía todos los dones, porque una cosa linda de la iglesia de Corintios es que tenía todos los dones. Pero en la iglesia de Corintios había de toda clase de pecados. Por lo menos en 1 Corintios ustedes tienen 12 graves problemas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Que hoy nosotros ocurren, sí, pero ocurren no tan reiterativamente. Pero en la iglesia, la primera carta de los Corintios, está hablando de 12 situaciones extremas. Por ejemplo, algo que decimos, el Señor nos libre, los abusos de la Santa Cena. ¿Tú te imaginas un hermano en Curda tomando Santa Cena? Te alabo, Señor, por la sangre. Y en la iglesia de Corintios, o sea, esas cosas, las viejas coquetonas, que estaban comiendo lechón mientras los otros allá comían pan con mortadela, ¿verdad? La discriminación. Y aparentemente no era algo teológico, era actitudes. Y cuando estamos hablando de estas situaciones inmorales, no solamente en la moral, sino en conductas, hay el problema tan grave que había un hijastro que vivía con la madrastra, y eso según la ley era condenado. Bueno, y Pablo le pide que lo expulsen de la iglesia para que haya orden, tantas cosas. Pero ¿qué es lo que le dice a los corintios cuando le habla de este problema de la fornicación? Oigo que hay entre vosotros fornicación. Hermanos, hay algo que recae que dice, vosotros estáis envanecidos. Vosotros no podéis discernir las cosas pequeñas, vosotros no podéis discernir los comportamientos. Ustedes no pueden ver el fruto del Espíritu en el corazón de un hombre redimido. Ustedes ven solo lo exterior. Entonces encontramos que también esta inmoralidad o mundanalidad dentro de la iglesia. Encontramos la búsqueda de posición o de poder dentro de la iglesia. Por ejemplo, Jesús está condenando a los fariseos.
¿Saben que los fariseos hacían un tipo de una cuerda, la llenaban de nudos y entonces cada nudo tenía un significado tipo rosario, diríamos nosotros hoy lo que veríamos un católico rezando un rosario, iban pasando nudo por nudo y hacían oraciones por las viudas, hacían oraciones por los extranjeros, hacían oración por los huérfanos, hacían oraciones por los desvalidos, entonces iban a oración. Y esa filatería, ese hilo lleno de nudos, se lo ponían a orar donde, en las esquinas. Y alguien que no tiene muchas luces ni mucho conocimiento del Señor, miraba a esta gente con esos vestidos largos, con una cara de deterioro, como que estaba agotado, y entonces decía, qué piadosos son esta gente. Y vos pensás que esas oraciones que hacían, que son correctas por las viudas, por los huérfanos, por los desvalidos, son correctas, pero ¿por qué no subían a la presencia de Dios? Porque es lo que Cristo le está diciendo en Mateo 23. ¿Por qué esas oraciones? Porque no es la oración, no es los fariseos, no es la piola con nudos. ¿Por qué no sube esa oración? Porque Dios mide el corazón. Y entonces encontramos que aquí había una levadura que había contaminado a los fariseos. Las filaterías, no sé, me da otra expresión, los días festivos, las salutaciones en las plazas. ¿Usted se lo imagina a esta gente que se congregaba en la iglesia vestido con esas ropas largas, con esas piolas llenas de nudos en las plazas? Usted piensa, ay, qué simpático, qué precioso este fariseo. ¿Por qué amaban saludar en las plazas? Porque la gente lo veía. ¿Por qué abrazaban al niño desvalido? ¿Por qué consolaban a la viuda que estaba triste? Porque la gente lo veía. Y Dios no mira lo que nosotros miramos, Dios mira el corazón. Ahora, cuando Judas habla de esta levadura, usa otras expresiones más fuertes, más explicativas. Yo le voy a mencionar algunas. Judas, del 12 al 19, dice que este tipo de gente que está dentro de la iglesia, que está infestado, fermentado por la levadura, son manchas en vuestras ágape. No sé si se ha hecho en estos días algún vestido de fiesta de un color claro, un vestido para presentarse en una fiesta, sentarse bien presentable. ¿Y sabe lo que Santiago nos lleva a decir? Bueno, es una mancha de tinta roja o azul que se te cayó en esa vestimenta clara. ¿Qué es eso? Nosotros diríamos un enchastre. Bueno, eso es lo que trata de explicarnos Judas. Este tipo de gente contaminada por la levadura, fermentada por esas obras de maldad, sin dejar al Espíritu Santo, son como manchas en esas vestimentas. Son nubes sin agua. En estos días que hay falta de lluvia, nubes sin agua. No sirven para nada, son aparatosidad, solamente nos suelta la imaginación. Ahora, nubes sin agua, y hay una segunda consecuencia, llevadas de un lado a otro. Y yo me quiero detener 2 segundos aquí. Cuando la persona está contaminada, fermentada, afectada por la levadura, no tiene estabilidad espiritual. No tiene estabilidad espiritual. Y no es una receta ni un descubrimiento. La falta de estabilidad espiritual es cuando nosotros no tenemos ese conocimiento en la palabra. Y aquí la expresión de Judas es llevada de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Esperamos, hermanos, sin ser profeta, que en estos días surja una nueva doctrina con estos cambios que se han derrumbado teologías y tienen que surgir nuevas, porque ¿qué se le da a esta gente? La otra expresión que use, árboles otoñales sin fruto. Bárbaro. ¿Se acuerda cuando iba a la escuela y pintaba las hojas amarillas del otoño y todo? Bárbaro. Pero diríamos, el problema es que Judas describe que son árboles sin fruto. Tienen nada más que el esqueleto armado. La falta
de conocimiento de la palabra de Dios y dejarse contaminar por las falsas enseñanzas o doctrinas o herejías cristianas. Y la otra expresión que usa, 2 veces muertos y desarraigados. No sé si te entiende la expresión muerto. 2 veces muerto y desarraigado. No tiene ninguna base, no tiene ningún fundamento. Para quien está reservado la oscuridad. ¿Cuál es el asunto que me llevó a compartirle, hermanos, la levadura, la contaminación, el fermento de la levadura? Es que está en riesgo la salvación y la vida eterna. No es que yo estoy diciendo que la salvación se pierde, no es que se te cae la salvación, se te extravía la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. Hay mucha gente que va a ser salvo porque es por gracia, gracias al Señor, ¿verdad? Pero cuando llegamos a estos comportamientos, cuando llegamos a esta descripción, son medias fatídicas, yo sé las descripciones que yo les cito, pero es lo más claro para entender que hay una levadura que contamina, que no lo sentís, no es que vos te das cuenta. Las que han amasado o los que amasan, ponés levadura en medio de la harina, la dejás un rato fermentar y toda la harina está leudada. Toda la harina entró ese fermento, ¿verdad? Ahora, así también es, si no tenemos una relación directa con Dios, si no tenemos un discernimiento, si tan solamente tomamos otras mediciones como me siento bien, estoy bien, a mí me anima, a mí me despeja, bueno, ahora me caigo. No. Tenemos que entender que la palabra de Dios nos da esa renovación espiritual. Ahora, cada creyente debe tener cuidado que la levadura de maldad no afecte su propia vida. Yo tengo que cuidarme a mí mismo, ¿no? El secreto de la victoria es mantener los ojos puestos en Jesús. Yo no puedo hacer otra cosa, hermano. Y esto es una frase muy simplista, los ojos puestos en Jesús, yo miro ya y puesto en Jesús. No. Yo tengo que aprender a esperar en Jesús. ¿Vieron que a veces nosotros nos volvemos locos, nos ponemos nerviosos, nos agitamos, nos desesperamos, nos descontrolamos y después que pasó todo ese bullicio y no pudimos hacer nada, decimos, bueno, ahora Señor te entrego el problema. Hermano, tenemos que aprender que es al revés. Vamos a entregarle primero el problema al Señor. Y cuesta, ¿sabes por qué? Porque es algo que vos tenés que desprenderte. Nosotros tenemos que desprendernos de nosotros mismos y entregarlo en las manos del Señor. Porque de acá del púlpito es facilísimo decir, tenemos que entregar a los pies del Señor, nuestros problemas a los pies del Señor. Vení, entrega tus problemas a los pies del Señor. Sí, bárbaro. Pero vos podés llorar, vos podés quebrantarte, vos podés compungirte, vos podés haber pasado toda la noche sin dormir, pero si no se lo confesaste, si no se lo dijiste del corazón, no sos libre de eso. Y es por eso que algunas veces nosotros cargamos durante tiempo ciertos problemas de los cuales no nos podemos librar. Pero yo ya se lo entregué al Señor, te lo entrego, Señor. Pero es como un estado de desesperación, de confesión. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros confesamos, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Porque el autoengaño es un grave problema. No, yo no estoy nervioso. Y no agarrás a nadie del cuello por respeto. Pero no estás nervioso. No, ¿qué voy a estar nervioso? Tus manifestaciones muestran más de lo que tú con tu vocabulario estás diciendo. Ahora, cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, bajamos esos desniveles, nos arrodillamos delante de Él y le dimos, Señor, esta situación me sobrepasa. Esta situación me sobregiró. Y ya vengo varios días con la misma situación. Pero yo te lo entrego en tus manos. Y ahí es cuando vos aceptás que ese problema es mayor que vos, que no lo podés resolver, y cuando le estás dando lugar al que el Señor intervenga en tu vida, en nuestras vidas, para que Él sea el dueño y Señor de nuestras vidas. Permanecer los ojos puestos en Jesús, permanecer en la palabra. Hay momentos que tú terminaste de orar y la situación es igual. ¿Dónde está el milagro? Pero yo oré,
No. ¿Quién te dijo que eso es así? Yo oré, le entregué el problema al Señor. ¿Y en qué me sostengo? Porque de repente la situación es larga. Me sostengo en la palabra. Yo tengo que tener una verdad o dos verdades o tres verdades bíblicas que frente a esa situación yo tengo que repetirla, tengo que declararla, tengo que anunciarla, tengo que decirla. Y es la palabra lo que nos sostiene. La palabra en nuestro corazón nos sostiene en medio de las situaciones difíciles, adversas. Ahora, algo que también tenemos que añadir en nuestro cuidado de la levadura no nos afecte es que estamos aguardando el retorno de Cristo. Y en este momento, hermanos, nos damos cuenta que hay consumo de fe y de ideologías y de teología conforme a las necesidades de cada uno nosotros tenemos. Pero nosotros no nos apoyamos en el consumo de teología o de filosofía. Volvemos a algo muy simple. Los que tienen años en el Señor, ¿se acuerdan lo que nos decían? Tenés problemas, ¿qué tenés que hacer? Ora y buscar la palabra. ¿Se acuerdan de esa recomendación pastoral? Y uno venía medio llorando allí. Bueno, arrodillate y anda a la palabra. Viste que hoy somos más técnicos, hoy le buscamos cierta ayuda, que no está mal. Pero hermano, el recurso sigue siendo el mismo, la oración y la palabra. Y termino diciéndote que cuidamos nuestra vida, que no seamos afectados por la levadura, luchando contra el mal. Hermano, hoy se disfraza de una cantidad de cosas. Volviendo a la iglesia de Corintio, no había problema en que esto se diera en el ámbito natural, pero sí que este problema afectara a la iglesia de Corintio, sí. ¿Qué pasaba en los cultos en Corintio? Había un grupo de personas que estaban aquí que eran fanáticas de Apolo. Y Apolo es el mejor predicador. Ay, si Apolo no va, yo me voy del culto. Apolo. Había otro aquí que estaba diciendo, ay, qué ignorante, el mejor es Cefas. Cefas tiene estudios, todo el currículo de Cefas. Y había un grupo allá en el fondo que decía, yo soy de Pablo. Ahora, vos te imaginás que cuando ni Apolo, ni Cefas, ni Pablo predicaba, la cara de esa gente cuando escuchaban a otro predicador que no era su favorito. ¿Y cuál es la preocupación de Pablo? No es que ustedes quieran a Pablo, no es que ustedes quieran a Cefas, no es que ustedes quieran a Apolo. Es que por encima de todo esto tenemos que tener claro el amor a Cristo. Y es muy común, no necesitamos mucho análisis. Nuestro amor debe ser a Cristo, para librarnos del mal, porque las divisiones no son de Dios. Y esto tenés que tener claro. El Señor me dijo, mira, lo que es división no viene del cielo. Te lo puedo decir, ser profeta, viene del infierno. Porque Cristo nunca dividió, Cristo unificó, Cristo construyó. Ahora, volvamos a la palabra y hermanos, no permitamos que la levadura, que el fermento nos infeste, nos contamine y que nosotros podamos vivir una vida plena y abundante en Cristo. En esta mañana lo que le hemos pedido es paz. Si tú podés volver a tu casa, tal vez ya la tenías, pero fortalecida tu paz, eso es el reino de Dios que está entre nosotros.